Vamos a compartir la palabra en esta mañana. ¿Estamos preparados para recibir la palabra? ¿Estamos dispuestos a lo que Dios quiere compartir a nuestras vidas? Vayamos por favor a nuestras Biblias. Hemos estado comunicando la palabra en Primera de Pedro, capítulo número 5, verso 10. En esta mañana queremos abarcar otra sección de lo que el apóstol Pedro presenta en este versículo número 10. Hemos estado leyendo acá y el texto dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después, dice la palabra, que hayáis padecido un poco de tiempo. Estuvimos compartiendo la palabra el día jueves acerca de lo que tenemos que padecer en esta vida, lo que tenemos que padecer en esta tierra. Pero hemos aprendido que lo que tengamos que padecer en esta vida, lo vamos a padecer con gozo. Lo vamos a padecer con alegría y vamos a permitir, mis hermanos amados, que en medio de los procesos pueda haber gratitud en nuestros corazones. Si hay enfermedad, le vamos a decir: Señor, gracias por la enfermedad. Si hay escasez y si es poco lo que hay que comer en casa, le vamos a decir: Señor, gracias por la provisión de este día. Si por alguna razón nuestros bolsillos están vacíos, le vamos a decir: Señor, gracias porque en esta oportunidad no hay provisión, pero yo confío en el proveedor. Y no importa los procesos, nosotros vamos a alabar y glorificar al Dios que permite, mis hermanos amados, los procesos. Por eso dice acá: después que hayáis padecido un poco de tiempo. Eso lo estuvimos hablando el día jueves, pero hoy dice la palabra: Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En esta mañana queremos hablar, mis hermanos amados, acerca de la importancia de ir hacia la perfección. Hay un Dios que quiere perfeccionar la vida del cristiano. Tenemos un Dios que está trabajando con hombres y mujeres imperfectas. ¿Con cuántos imperfectos hablo en esta mañana? Yo levanto mis manos porque somos hombres y mujeres imperfectas, llenos de errores, llenos de debilidades, llenos de defectos, llenos de imperfecciones. Pero dice la palabra: Él mismo os perfeccione. Nuestro buen Dios, mis hermanos amados, está interesado en poder trabajar en su vida. Y una vez se alegra, pero Dios está interesado en trabajar en mí. Y a mí eso me llama la atención, porque Dios desea llevar a cabo algo especial en mi vida. Dios quiere quitar las imperfecciones que hay en cada uno de nosotros y Él quiere llevarnos, nos quiere impulsar hacia la perfección para la gloria de su nombre. Por eso usted, que forma parte de este reino precioso, permita que la obra de Dios pueda seguir avanzando en su vida. Permita que ese Dios que quiere llevar a cabo esa perfección, porque la palabra nos enseña allá en Proverbios capítulo 4, dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Su caminar, mi transitar en esta vida, cada día debe de ir de menos a más. Cada día nosotros debemos de ir progresando, cada día debemos de ir avanzando para la gloria de Dios, porque hay un Dios que desea trabajar en cada uno de nosotros. Nosotros somos los prospectos en las manos de Dios. Nosotros somos, mis hermanos amados, esa materia dispuesta. Somos ese barro que necesita ser amoldado, necesita ser moldeado, necesita ser amasado, necesita ser procesado por ese Dios maravilloso para poder presentar su obra final.
su obra magna, esa obra terminada. Pero por supuesto, cuando alguien se ha tomado la tarea en poder iniciar algo y poderlo terminar, no sé, hace no muchos días atrás, no sé qué estaba comunicando, pero yo les decía y les compartía que hay personas que cuando inician algo, según el perfil que ellos tengan, así será el final de lo que ellos presenten. Yo tengo la oportunidad de dar clases en diversas instituciones, en la universidad, en seminarios, y tengo la oportunidad de pedirles en algunos casos, según el curso que pueda estar dando, a mis estudiantes algún trabajo, algún proyecto. Y me llama la atención porque en ese trabajo se representa el perfil del estudiante. Hay estudiantes que en su trabajo se nota que no le ponen empeño, no le ponen interés. Hay estudiantes que sencillamente no se esfuerzan, no dan el plus, no dan la mía extra. Y realmente lo que presentan es algo que uno dice, bueno, esto yo lo puedo buscar porque hay quienes solo copian y pegan. Y ahí tienen que ir las correcciones, ahí tienen que ir las observaciones. Y en su momento, si hemos dado los lineamientos, si dentro de obviamente dentro de la guía didáctica que tenemos que elaborar de lo que tienen que trabajar, ahí están todas las especificaciones de lo que se solicita. Ellos tienen que seguir los lineamientos y entonces algunos hacen lo que desean, pero hay algunos que hacen un trabajo excelente. Hay algunos que cuando uno está leyendo aquello, uno tiene frente a sí aquel trabajo, uno se queda admirado. Uno dice, definitivamente esta persona se esforzó. Esta persona dio la mía extra. Esta persona realmente desea sacar la ponderación que uno le desea asignar o que uno ha asignado. Entonces, en un trabajo final usted puede ver realmente la perfección o los defectos de quien haya trabajado. Ahora, si lo vemos desde el ambiente propiamente espiritual, Dios de ningún modo, y hablando en términos chapines, Dios no quiere llevar a cabo ninguna chambonada con usted y conmigo. Yo no sé si entendemos la expresión. Espero no haya ninguno que no sea guatemalteco escuchándonos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de chambonada, son aquellos trabajos que se hacen solo por salir del paso, como dirían las abuelitas, solo para taparle el ojo al macho, ¿verdad? Dios no quiere llevar un trabajo, mis hermanos amados, de esa manera en nosotros, sino que Él quiere terminar el proceso, la obra que ha iniciado en nosotros. Por eso acá la palabra dice que después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo, que dice su Biblia, os perfeccione. Es que Dios nos quiere perfeccionar. Yo no sé en qué áreas usted necesita mejorar. Yo no sé en qué áreas usted necesita que Dios trabaje en su vida, pero si hay algo que Dios necesite trabajar en usted, permita que ese Dios que quiere llevar a cabo esa obra perfecta en usted y en mí, nos pueda perfeccionar, pueda quitar las imperfecciones, pueda quitar los defectos que hay en nosotros y que cada día su obra pueda ser reflejada en nosotros para la gloria de su nombre. Por eso, vayamos por favor a nuestras Biblias, Efesios capítulo número 4, versículo 11 al versículo número 13. Este es un texto que hemos compartido y hemos hablado en algunas oportunidades acerca de lo importante de los diferentes ministerios. Cada uno de los diferentes ministerios que Dios ha establecido, el Señor los ha establecido con un propósito, con una finalidad. Y aunque cabe resaltar, no es el tema, pero cabe resaltar, mis hermanos, que aquí el apóstol Pablo
inicia haciendo mención de cada uno de los diferentes ministerios. Pero el énfasis no tiene nada que ver con un orden jerárquico, como algunos hoy por hoy lo visualizan. Dice, y él mismo constituyó a unos, dice la palabra, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Algunos ven ese texto, hablando en niveles propiamente ministeriales, como un orden jerárquico. Pero quiero hacer la observación y la aclaración, aunque repito, no es el tema, y lo menciono entre paréntesis, porque hoy hay muchos con el mal de la apostolitis, aunque hoy ha menguado ese fenómeno eclesiástico o ministerial. Pero aquí no de ningún modo se encuentra un orden jerárquico. No es que el apóstol sea más que el profeta o que pueda estar arriba del evangelista o arriba del pastor o del maestro, porque en el Señor, mis hermanos amados, no hay niveles o jerarquías. Es decir, en torno a los ministerios, porque algunos por esa razón ya no se llaman pastores, sino que de pastores han pasado a apóstoles. Yo he conocido a algunos que iniciaron su ministerio como evangelistas, luego iniciaron una iglesia y ya no fungieron como evangelistas, o quizás en algún momento sí, pero luego pasaron de evangelistas a pastores, y de pastores quisieron, porque esa es la ideología, pensando que en los ministerios hay jerarquías, y todos los ministerios están a la misma altura. La diferencia es que cada ministerio hace un aporte al cuerpo de Cristo. Y entonces hay algunos que piensan que para tener un plus arriba de los demás ministerios necesitan tener el apostolado. Y por eso es de que algunos se llaman a sí mismos apóstoles, cuando en realidad ni siquiera desarrollan la labor apostólica. Hay algunos que les luce y va con ellos, hermanos amados, ese título, ese nombre, porque ejercen la labor apostólica. Pero hay algunos que solo por tener un título y la chaqueta les queda demasiado grande, grande la chaqueta, porque en realidad no ejercen de ningún modo el apostolado. Pero bueno, ese es otro asunto. Sin embargo, estamos citando esto porque como estamos hablando que Dios desea perfeccionar a su iglesia, Dios desea perfeccionar al cuerpo de Cristo, y para poder llevar a cabo esta tarea ha establecido ministerios. Y aquí podemos ver 5 ministerios, y cada uno de los 5 ministerios ejercen una función bien importante. Veamos el verso 12, por favor. Aquí mismo donde nos encontramos, dice, a fin de perfeccionar a quienes, dice, a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno de los diferentes ministerios es fundamental. Por eso, con lo que he dicho, de ningún modo estoy minimizando el ministerio, ninguno de los 5, porque los 5 ministerios son importantes. Y los 5 ministerios son esenciales para la perfección, como para la edificación del cuerpo de Cristo. Se necesita, mis hermanos amados, poder tener. Yo compartía con alguien que me preguntaba en relación a esto, y es que cada ministerio tiene un formato y podríamos decir así, una unción o una revelación diferente. Por ejemplo, el ministerio pastoral, de alguna manera nosotros como pastores nos dedicamos específicamente para poder instruir, para poder adoctrinar, para poder guiar, para poder enseñar a la iglesia. Pero el ministerio, por ejemplo, del evangelista es completamente diferente al del pastor. El ministerio evangelístico va a ser un ministerio
con fines propiamente de poder motivar y estimular a las personas y poder persuadir a las personas para que vengan a los pies de Cristo. El perfil del evangelista es completamente diferente. El perfil del apóstol va más allá de la visión propiamente del pastor, del evangelista, porque el perfil del apóstol es un perfil más misionero. Va con el fin de poder expandirse, de poder abrir iglesias, fundar iglesias, establecer iglesias, poder llevar a cabo misiones. Y cada uno de los diferentes ministerios tienen una función diferente, pero cada uno de ellos lleva un aporte muy fundamental para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Y cada uno de los ministerios, tal como lo estamos viendo en el verso 12, dice: a fin de perfeccionar a los santos, para la obra, dice, del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y todavía el verso 13 declara diciendo: hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento, dice, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, y habla a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso, iglesia amada que me escucha, nosotros tenemos el reto. Mientras estemos en esta vida, definitivamente no vamos a ser perfectos, pero sí vamos encaminados cada día a ser hombres y mujeres cada día mejor para la gloria de Dios. Cada día debemos de ir mejorando. Por eso es de que no sé cuáles sean sus debilidades, pero es necesario que usted, amado hermano, hermana, joven, señorita que me escucha, que nosotros podamos convertir, escúchese bien, nuestras debilidades en fortalezas. Que no toda nuestra vida cristiana podamos nosotros continuar con nuestras debilidades, sino que el proceso y el propósito precisamente es encaminarnos hasta la estatura, dice la palabra, de la medida de la fe, dice acá, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que cada día nosotros vayamos mejorando para la gloria de Dios, a manera de que el modelo a llegar se llama Cristo Jesús. Que cada día nosotros podamos, yo no me atrevería como pastor, le digo, porque yo tengo mis debilidades. Yo no me podría atrever a decir como diría Pablo. Pablo tenía un nivel impresionante y Pablo llegó a decir: sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Y claro, cada día nosotros queremos ser imitadores de Cristo, pero yo le digo, hermano, no me imite a mí, porque si lo hace, yo le aseguro de que usted va a ver en mí muchos errores, muchas debilidades. Va a encontrar en mí muchas flaquezas, va a encontrar en mí cosas que probablemente le van a sorprender. Pero yo sí me atrevo a decirle: sea imitador de Cristo. Y cada día esfuércese por ir al nivel, a la estatura de la plenitud de Cristo. Porque nosotros como cristianos cada día debemos de ir avanzando. Cada día debemos de ir, mis hermanos amados, mejorando. Cada día debemos de ir hacia la perfección. Por eso le decía, somos hombres y mujeres imperfectos, pero con la diferencia de que queremos cambiar. Queremos ser diferentes. Queremos ser distintos. Cada día queremos ir progresando en nuestra. Yo no sé cuántos desean progresar en su vida cristiana, pero cada día, mis hermanos, queremos ser mejores. Cada día queremos parecernos más a nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo habla, Filipenses, vayamos por favor, capítulo número 1 y versículo 6. Y de esto precisamente se trata lo que estamos hablando, lo que estamos comunicando, porque allá el apóstol Pedro dice: él mismo os perfeccione. Y aquí en Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que dice su Biblia,
la perfeccionará, dice, hasta el día de Jesucristo. El que ha empezado en usted la buena obra, y esa buena obra es ese proceso de cambio. Esa buena obra, mis hermanos, se llama ese proceso de transformación. Esa buena obra que Dios ha iniciado en usted, es esa obra de poder convertir y transformar su vida y la mía de ese viejo hombre en un nuevo hombre para la gloria de su nombre. Que ya no seamos los mismos que éramos en otro tiempo, sino que ahora seamos diferentes. El que empezó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, el proceso del trabajo de Dios en su vida y en mi vida es un proceso continuo. Es un proceso continuo que no parará, no se detendrá hasta la venida de Cristo. Por eso que Dios nos ayude, porque ese es el reto, ese es el desafío, esa será la meta. Esa será la meta, como lo mencionaba al inicio, el poder presentar delante del Padre el producto final. Como hace poco salió por ahí un meme o alguien, ¿verdad? Porque estamos, tal como lo decía mi esposa, terminando semestre. Y de repente hay una imagen ahí donde se estaba iniciando las patas, la parte de atrás de un caballo, ¿verdad? Y en la parte de atrás, es decir, el medio cuerpo se ve bonito, se ve precioso. Pero de repente, por alguna razón, se agilizó el proceso y ya quedó defectuoso aquello. Ojalá, ¿verdad? Que la obra que Dios está haciendo en nosotros, esa obra de perfección, no pueda arruinarse, echarse a perder, sino que nosotros permitamos que nuestro Dios lleve a cabo los procesos tal como tienen que darse, que no hayan procesos adelantados o que no puedan haber procesos prematuros, acelerados. Porque usted sabe de que algo acelerado no sale bien. No hay como cuando se toma el tiempo. No hay, mis hermanos amados, como cuando alguien se toma el tiempo necesario para poder llevar a cabo algo con detalles, ¿sí? Con ese cuidado, con esa paciencia para no cometer errores. Pero cuando se hace algo a la carrera, sale como caiga, a ver cómo sale. Nos vamos a la aventura. Pero en ese caso, mis hermanos, la palabra dice, estando persuadido en esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, dice, la va a perfeccionar. Es que estamos hablando sobre la importancia de ir hacia la perfección, mis hermanos. Usted y yo como cristianos cada día debemos de ir mejorando. Sin embargo, hay cristianos en las iglesias que pareciera su actitud como la del cangrejo, que en lugar de ir hacia adelante, van para atrás. Hay cristianos que en lugar de ir avanzando, van retrocediendo. Por eso es que a nosotros como pastores nos preocupa, y no crea, yo tengo una carga en mi corazón, porque yo digo, ¿será posible de que aquellas familias, aquellos hermanos, y estoy hablando a nivel de iglesia, y lo digo tanto por los que están acá presentes en este recinto, como aquellos que pueden estar en casa escuchándonos? Yo me pregunto, y la carga que hay en mi corazón es, ¿será que si en algún momento todo vuelve a la normalidad, ya sin ninguna restricción? Hoy tenemos un grupo bien precioso acá, pero yo le aseguro de que muchos tienen la oportunidad de estar acá en la iglesia, pero no lo hacen. Hay algunos se están acomodando únicamente con venir una vez a la semana, cuando en otro tiempo estaban apasionados por el Señor, cuando en otro tiempo había un deseo ferviente de estar conectados con Dios, de ir caminando de la mano de Dios, querían estar en toda actividad de la iglesia. Pero hay cristianos que se están enfriando, y por eso le decía hace un momento, hay muchos cristianos que les está pasando las del cangrejo, que en lugar de ir hacia adelante, están retrocediendo en su vida cristiana. Y que Dios nos ayude, mis hermanos, porque tal como lo hemos hablado en otros mensajes, Él no viene por una iglesia fría.
Él no viene por una iglesia tibia. Él no viene por cristianos acomodados. El Señor viene por una iglesia ferviente. Por eso en esta noche, en esta mañana, perdón, venimos a recargar nuestras lámparas. Hubo una presencia, una visitación especial del Espíritu Santo y necesitamos nosotros, pero esto no lo pudieron recibir aquellos que no están acá presentes y mucho menos no están conectados. Porque como lo mencionábamos al inicio, aquellos que de alguna manera están viendo la transmisión en sus dispositivos, en algún momento se pueden conectar y se pueden unir y pueden recibir la visitación de Dios. Pero y aquellos que tampoco se conectan, porque podemos ver a muchos que no vienen a la iglesia y tampoco les vemos acá conectados, indiferentes completamente. Pero digo esto porque estamos viendo acá, dice, estando persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfección, y una persona que va hacia la perfección cada día desea mejor, ser mejor. Por ejemplo, alguien que está, ¿qué le digo? Alguien que desea ser enseñado en algo. Yo le aseguro de que cuando usted estaba aprendiendo algo, es probable de que usted quería ya estar desarrollando lo que deseaba ser, pero tenía que iniciar por decir algo. Hay quienes desean aprender a tocar el piano. Pero yo creo que lo primero tiene que ser ejercicios, Isaí, o no sé si alguna lectura o algo, pero se necesita aprender primero algunos métodos para luego, pero hay quienes desean ya tocar, ya ejecutar el instrumento como la obra final, y no, se tiene que pasar por todo un proceso. Pero para poder llegar a ejecutar algo, hay que esforzarse. Y ya cuando alguien está en ese proceso, ya quiere. Y qué bueno es cuando alguien está pasando por todo el proceso y la meta final, la meta culme, es poder, mis hermanos amados, poder ejecutar aquello o poder ser aquello. Entonces, en aspectos espirituales es lo mismo. Que Dios nos ayude, mis hermanos, para que podamos tener el interés de ir mejorando en nuestra vida cristiana. Que cada día podamos ir cambiando para la gloria de su nombre. El apóstol Pablo, vayamos aquí mismo en Filipenses, donde nos encontramos. Solo que vayamos al capítulo número 3, versículo 12 al versículo número 14. El apóstol Pablo, hablando acerca de la perfección, hablando acerca de ese avance, de ese progreso, ese desarrollo que se debe de tener en la vida cristiana, Pablo reconocía algo que será necesario que cada uno de nosotros lo tengamos presente. Pablo decía, no que lo haya alcanzado ya, ni que, ¿qué dice? Ni que ya sea perfecto. ¿Cuántos de los que estamos acá sabemos y somos conscientes que no somos perfectos? Sin embargo, Pablo decía, sino que prosigo a ver si logro asir o si logro alcanzar, dice otra versión, aquello para lo cual fui también asido o llamado por Cristo Jesús. Verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, porque no somos perfectos, pero dice Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa debe de ser la cosmovisión del cristiano, ir hacia adelante, cada día ir mejorando. Cada día, mis hermanos amados, tener presente los retos, los desafíos, para poder ser esa obra perfecta, para que un día cuando estemos delante de la presencia de Dios, no podamos recibir del Señor, yo no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Porque, mis hermanos, el Señor sabe y conoce precisamente a aquellos que están preparados, como también a aquellos que fueron reprobados. Ahorita estamos terminando semestre
Y algunos probablemente ya recibieron la noticia. Ya recibieron la noticia. Yo tengo he tenido algunos alumnos, ahorita estoy dándole clases a un grupo donde hay un alumno que ya estamos casi llegando al tercer módulo. Ya ahorita en julio empezamos el tercer módulo. Y de los 2 módulos que ya les di clases, ni una sola tarea. Y el asunto es que en ese curso no hay parciales y no hay finales, sino que el curso se gana con los diferentes trabajos que nosotros les dejamos. Yo digo, este pobre cliente, no sé qué está pensando, no sé cuál ha sido la forma que otros les han dado clases, pero yo digo, yo no le voy a echar la mano, yo no le voy a hacer el favor. Aún me diga, mire, deme su número de cuenta, ¿verdad? Porque es antiético, es inmoral. Y a veces es preocupante. Y digo esto porque lo vemos en aspectos propiamente terrenos. Y en aspectos espirituales pasa lo mismo. Hay cristianos que no están pasando la prueba delante de la presencia de Dios. Yo no sé si me estoy dando a entender. Pero hay cristianos que no están prosiguiendo hacia lo que tienen por delante. Hay cristianos que no se están extendiendo hacia lo que tienen delante de sí, sino que están acomodados. Y cada día nosotros debemos de ir hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento, para que cuando estemos delante de la presencia de Dios se nos diga: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, y ahora sobre mucho yo te pongo. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos deseamos recibir esa palabra de parte de nuestro Dios? Por eso, mis hermanos, olvidemos lo que quedó atrás. Olvídese de lo que usted ha hecho. Porque por eso hemos hablado de los hermanos Abba. ¿Usted conoce a los hermanos Abba o no conoce a los hermanos Abba? Los hermanos Abba son aquellos que dicen: es que viera, hermano pastor, yo como oraba. Viera, hermano pastor, yo como ayudaba. Viera yo como vigilaba. Viera cómo yo me consagraba. Pero todo va en pasado. Viera, mi hermano, cómo yo ofrendaba. Por eso los hermanos Abba, cuando lo hacían en otro tiempo, pero la pregunta es: ¿qué hay de ahora? Porque que usted lo haya hecho en otro tiempo, gloria a Dios. Si usted en otro tiempo ayunó, si usted en otro tiempo oraba, ayunaba, vigilaba, si en otro tiempo se consagraba, si en otro tiempo, mi hermano amado, hacía tantas cosas, gloria a Dios por esa actividad. Pero la pregunta es: ¿qué de ahora? Ahora ya no hay oración, ahora ya no hay vigilia, ya no hay consagración, ya no hay santificación. Ahora ya no hay deseo de lo de Dios. ¿Qué de ahora? Por eso hay cristianos que viven de glorias pasadas. Hay cristianos que se glorían de lo que hacían en otro tiempo, pero no podemos. Por eso Pablo dice: olvidando lo que queda atrás. Lo que usted haya hecho en el pasado, gloria a Dios. Pero ¿qué más puede hacer para ir hacia la perfección? ¿Qué más podemos hacer? Vayamos, por favor. Hay un texto que me llama la atención, y para nosotros como ministros es realmente desafiante, porque Colosenses capítulo 1, versículo 28, y ese es el propósito, mis hermanos, y el compromiso que tenemos con la iglesia, que tenemos con la congregación, porque no crea, el trabajo pastoral, ese es un privilegio, pero realmente es una responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque un día nosotros, tal como lo mencionamos hace un momento, queremos presentarlos a ustedes delante de Dios como ese producto final, como esa obra terminada, como esos hombres y mujeres que pueden ser acreditados y facultados para decir: Señor, ya están preparados para que los vengas a traer.
Así como las diferentes instituciones por donde pasan muchas personas, en donde comienzan a formar y comienzan desde cero para luego presentar el producto final, el producto terminado. Aquí la palabra dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar, ¿qué dice su Biblia? Oiga, a fin de presentar perfecto, dice la palabra, en Cristo Jesús, a todo hombre y a toda mujer. Por eso es de que nuestro interés, mis hermanos amados, es que usted pueda escuchar la palabra, que usted venga a recibir la palabra, porque es a través de la palabra en donde su vida está siendo moldeada, en donde su vida está siendo estructurada, en donde su vida está siendo instruida, en donde usted va avanzando, va progresando para un día poderles presentar, tal como dice el texto, en Cristo Jesús a todo hombre y por supuesto a toda mujer. Un día queremos presentar delante de la presencia de Dios y decir: Señor, porque Jesús igual, Jesús le dice al Padre: Señor, de todos los que me diste, ninguno se perdió. Yo quisiera decirle también al Señor: Señor, de todas las familias que llegaron a la iglesia, el alto y eterno Dios en Minerva, Señor, ninguna se perdió. Hubieron algunos que al inicio no querían, Señor, pero luego vieron que era necesario buscarte, servirte, consagrarte. Les animamos, les motivamos, les exhortamos y, Señor, ninguno se perdió. Pero qué triste es si en algún momento el Señor nos pide cuentas. Imagínense que 2, 3 pelones vaya a presentar delante del Señor: Señor, de todos los que me diste, estos son los únicos que quisieron. Imagínense qué responsabilidad. Pero qué bonito es cuando en las promociones, ¿verdad?, de los graduandos, las diferentes promociones o se presentan ahí, ¿verdad? Y el gran grupón de estudiantes graduándose, cerrando. Pero aquellos que se esforzaron, yo cuando me gradué en el bachillerato, fíjese que hubieron unos compañeros que estuvieron como 2 meses al inicio de la carrera y después se desaparecieron, ya no llegaron. Dijimos, sin duda, abandonaron la carrera. Pero lo interesante para nosotros fue que cuando nos graduamos, ahí estaban con su toga. Ellos estaban con su toga recibiendo el diploma simbólico que hay. Obviamente, como les decía, en esta tierra se puede sobornar, pero en la presencia de Dios no se puede. No se puede. Por eso la palabra dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Y ese es el propósito, a fin, dice la palabra, de presentar perfecto, dice la palabra, en Cristo Jesús a todo hombre. Es que, mis hermanos, necesitamos que Dios nos vaya perfeccionando. Porque al cielo, mis hermanos, no podemos llegar con mañoserías. Al cielo no podemos, perdonen las expresiones, pero no podemos llegar con sinvergüenzadas. A la presencia de Dios dice la palabra en Apocalipsis que no va a entrar a su presencia cosa inmunda o que haga abominación. Delante de la presencia de Dios no va a entrar nada sucio, nada inmundo, nada impuro, sino solamente lo que sea santo. Por eso tenemos que ir hacia la perfección. Ahora la pregunta es: ¿en qué áreas de su vida usted necesita que Dios opere ese proceso de perfección? ¿En qué áreas de su vida usted necesita cambiar? ¿En qué áreas de su vida usted necesita mejorar? Iglesia amada, ¿en qué áreas de nuestra vida necesitamos nosotros ser diferentes para la gloria de Dios? Eso usted responde hacia ahí donde se encuentra.
en Hebreos capítulo 6. Vayamos rápido, vamos a ponerle ahorita un poco el turbo porque el tiempo es, aunque hoy no hay problema, porque el asunto es en la noche, ¿verdad? Que nos limitan, aunque ayer se, se les extendió la lengua a los hermanitos, ¿verdad? Pero gloria a Dios, estuvo bendecido el culto. Fue muy edificante escuchar los testimonios. Pero ahorita no hay problema, porque ahorita, aunque si usted desea, seguimos el segundo culto. Porque el propósito es mientras más conectados con Dios, más va avanzando la obra de Dios en nuestras vidas. Pero acá en Hebreos 6:1, oiga, vea lo que dice aquí la palabra, por lo menos para la media hora que me resta. Vamos a tomar un poquito de agua aquí. Dice acá, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A dónde dice? A la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y de horas muertas, de la fe en Dios. No sé si entiende usted el texto, pero se lo voy a explicar para que lo pueda entender aún mejor. Dice el escritor a los hebreos, dejando ya los rudimentos, dice, de la doctrina de Cristo. Hay gente que necesita, ya tiene años de estar en Cristo, ya tiene años de estar en la fe, pero hay cristianos que hay que enseñarles los primeros rudimentos. Es decir, hay gente que hay que enseñarle las bases de la vida cristiana, porque pareciera como que se les olvidara. Pareciera como que el cristiano no ha entendido que ya no tiene que pecar. Pareciera como que el cristiano no ha entendido de que tiene que arrepentirse y cortar de una sola vez con el pecado y con toda práctica del mundo, de pecado y de la carne. Y necesita estar siendo enseñado a través de los primeros rudimentos de la doctrina. A los que se inician en la fe hay que encaminarlos, hay que adoctrinarlos, hay que enseñarles, mis hermanos amados, acerca de lo que debe de hacer como cristiano. Pero hay aquellos que ya tienen tiempo de estar en la fe, ya no necesitan de estar repitiéndose las mismas cosas, porque ya tendrían que haber madurado en la fe. Y tal como dice la escritura a los hebreos, hay que ir hacia adelante, hacia la perfección, dice, no echando mano otra vez del fundamento del arrepentimiento. Yo he conocido cristianos y he tenido la experiencia de que cristianos vienen y me dicen, pastor, ministreme. Y claro, estoy hablando de personas que a veces son desordenados también, que no van con su pastor porque ya conoce, el pastor ya conoce la mañosería de esos cristianos que no cambian, que no se afirman, que no cortan con el pecado. Y que en algún momento el pastor, a la primera, a la segunda, a la tercera, que el cristiano falla, le ministra reconciliación. Y claro, yo le puedo ministrar reconciliación a quien sea. El asunto es que hay cristianos que se reconcilian con Dios, pero no cortan con el pecado. No cortan con el pecado. Yo he tenido la experiencia de ministrar a muchas personas que han venido. Yo le digo, no seas desordenado, anda con tu pastor. Anda a ministrarte con tu pastor, porque allá perteneces. Pero a veces uno también no puede ser tan cuadrado. Yo de ven y pues te voy a orar. Ya de la cólera, ¿verdad? Pero no seas mañoso. Deja de hacer eso. Recuerdo que una vez vino un muchacho y me dice, fíjate que volví a fallar. Y siempre me andaba buscando. Porque ya en la iglesia todos sabían su debilidad, su problema. Ya después ya nadie le quería orar. Porque es que hay gente que no quiere cambiar. Hay gente que siempre está fallando
en la misma área. Y sencillamente, como diría el proverbista, el que confiesa sus pecados y se aparta, dice, alcanza misericordia, pero el que solamente los confiesa y sigue pecando, no va a alcanzar la gracia de Dios. Y entonces le digo, mira vos, yo tengo años de conocerte. Es hora de que te afirmes. Y es tiempo de que te pongas a cuentas con Dios y te reconcilies, pero con una reconciliación genuina, verdadera. Con un arrepentimiento verdadero, no con lágrimas de cocodrilo. Que hay gente, mis hermanos, sabemos que también hay que establecerla. Hay que cuadrarla, porque hay gente que piensan que la gracia de Dios es un juguete. Y por eso también en la escritura de los Hebreos habla acerca de aquellos que pisotearen o tuvieran la sangre de Cristo en vano. Y hay gente que piensa que el sacrificio de Cristo es para que nosotros lo agarremos con un juguete. Tampoco es así. Pero bueno, esos son otros asuntos, pero sale por eso. Porque la palabra dice que tenemos que ir hacia la perfección. Tenemos que ir hacia la perfección. Cada día avance, mi hermano amado. Por eso permita, si usted ya logró superar algunas debilidades en su vida, pero usted logra encontrar y descubrir que hay otras, vaya y conquiste esas áreas de su vida, a modo de que vayamos hacia la perfección, que cada día vayamos mejorando en Cristo, que cada día vayamos mejorando en la fe. No sé si estamos entendiendo la palabra, pero cada día, mis hermanos, tenemos que ir avanzando para la gloria de nuestro Dios. Y bueno, yo voy a ir concluyendo, y algunos ya los veo cansados. Aquí tengo varios textos, pero bueno, vamos a leer uno más únicamente para hacer misericordia de ustedes. Hebreos, aquí mismo donde estamos, capítulo 13. Y más que ya nos están preparando la carnita asada ahí, ¿verdad? Ya prepararon el carbón. Ahumado vas a salir de aquí. Capítulo 13, versículo 20 y verso 21. Oiga qué texto tan precioso. Y aquí vamos a ir concluyendo. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, oiga, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, oiga lo que dice el verso 21, os haga, ¿qué dice? Os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos, de los que Dios nos haga aptos. En otras palabras, nos haga aceptos para sí mismos. Por eso ese es el propósito y el diseño de Dios para nuestras vidas. El poder ser aptos, el poder ser aceptables. El que un día delante de la presencia de Dios podamos presentarnos y que podamos hacer su voluntad. Por eso permitamos que la obra de perfección de Dios en nuestras vidas se pueda llevar a cabo día a día para la gloria de su nombre. Por eso permita que la obra de Dios en su corazón siga avanzando, amado hermano, amada hermana. Permita que el diseño de Dios se siga perfeccionando en su vida. Que Dios siga trabajando en nosotros hasta poder presentar su obra magna. Cristo pronto viene y cada uno de nosotros debemos de estar preparados, de estar listos para cuando Él venga estemos completamente perfectos y cabales, sin que porque ahí hay otro texto que dice, creo que es Tesalonicenses capítulo 5, verso, no sé si es 18, vayamos y con esto concluimos. Ya con esta me despido, dijo aquel, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 5, ¿qué? 18, donde dice, a fin de que, ¿cómo dice ese texto? 5:23, leámoslo por favor, 5:23 de Tesalonicenses. Oiga lo que dice acá, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y oiga, esta es una cuestión integral, porque inicia diciendo, y todo vuestro ser,
¿Qué es vuestro ser? Dice, nuestro espíritu, nuestra alma y cuerpo, dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay otro texto, ahorita es que el otro habla, dice, para que seáis, dice, perfectos y cabales sin que os falte nada o sin que os falte algo. Si alguien lo puede encontrar ahí, se lo voy a agradecer. Si no lo encuentran, no termino. Santiago 1:4, vea, a este Isaí le urge. Que Dios te perdone, te urge, papaito. Santiago 1:4. Oiga, dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, dice, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, mis hermanos. Que Dios nos ayude para que podamos estar completos en Él, para que cuando sea que pasemos al proceso final, no nos pase como aquel que les conté, ¿verdad? Que llegó al proceso de su privado. Y cuando le hicieron la primer pregunta rectora, le dice, es que eso no me lo enseñaron. Es que eso durante los 5 años de la carrera no lo vi. Pues si no lo vio tenía que investigarlo, tenía que haberlo leído. Solo con esa pregunta lo mandaron de regreso. Mire, cuando esté preparado, viene acá. Viene acá porque nosotros no le pedimos que viniera. Usted fue el que decidió someterse a su evaluación privada. Lo mandaron de regreso. Y aunque el cliente después quiso recapacitar de la respuesta que había hecho, ya se la habían tronado. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Así que oremos, demos gracias al Señor en esta noche, sigo yo, ¿verdad? Esta mañana, por la palabra preciosa. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú has iniciado en cada uno de nosotros esa buena obra. Y esa buena obra deseamos, Señor, que tú la puedas perfeccionar para la gloria de tu nombre. Queremos que esa buena obra, Señor, tú la perfecciones cada día en nuestras vidas, cada día en nuestro interior, en nuestros corazones. Que tu obra siga avanzando, nuestro buen Dios, para la gloria tuya. Sigue trabajando en nuestras vidas. Sigue trabajando, Señor, en lo profundo de nuestro ser para la gloria tuya. Te necesitamos, nuestro buen Dios. Necesitamos que perfecciones nuestras vidas, que aquello que no te agrada pueda ser corregido para la gloria de tu nombre. Corrige todo aquello que no te glorifica. Corrige, mi buen Dios, todo aquello que no te da la gloria. Señor amado, para que cada día podamos nosotros avanzar para la gloria tuya y que podamos ser agradables. Y que un día nos podamos presentar delante de tu presencia completos, porque tu obra, Señor amado, se ha hecho completa en nuestras vidas. Gracias por lo que has hecho en nosotros, pero te pedimos que sigas trabajando en nuestras vidas. Bendice a las familias de nuestra iglesia, bendice a las familias de esta congregación, ayúdales a cada uno de ellos para que se esfuercen en buscarte, en servirte, en consagrarse, pero sobre todo en prepararse para ese encuentro glorioso contigo. Gracias te damos por tu palabra, prospérala en nuestros corazones. En Cristo Jesús te damos gracias y Señor, te pedimos que en esta nueva semana nos ayudes, nos asistas, que tu presencia nos acompañe. Que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros. Da bendición al trabajo de mis hermanos. Ayúdales en sus actividades laborales. Ayúdales en sus actividades académicas. Ayúdales, Señor amado, en sus emprendimientos. Ayúdales en toda obra que realicen para la gloria de tu nombre. Guárdales y protégeles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
y por tu Espíritu Santo. Muchas gracias, nuestro buen Dios. Amén, Señor.